Comisión de investigación relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de gobierno del Partido Popular. Preguntas de Felipe Jesús Sicilia, de PSOE. Gracias, señora presidenta. Señor Bárcenas, le estaba preguntando por un audio al que usted hizo mención en la declaración que hizo hace unos días, referente a cómo el señor Rajoy recibía por su parte la liquidación de la Caja B y cómo le daba a usted unos documentos que él destruía en un destructor de papel. Me gustaría que, aunque ya lo hizo en su declaración, que a ser posible nos lo volviera a repetir, que nos pudiera describir cuál fue esa situación. Le ratifico que eso es así, tal y como la describí en el juicio de los papeles, en el que sí tenía sentido que lo dijese porque afectaba al procedimiento y afectaba a los papeles básicamente, porque era una grabación en la que yo le hacía entrega del saldo resultante en la caja y le entregaba la documentación que acreditaba los últimos documentos. Bien, y señor Bárcenas, eso es una grabación de audio que existe en la que se escucha la conversación que tiene usted y que tiene el señor Rajoy. Bueno, yo no sé si existe ya la grabación, eso se lo preguntan ustedes al señor, no sé si es Gómez Cordo, al comisario que allanó el estudio de restauración de mi mujer y que se llevó los audios y la documentación. Bueno, yo le pregunto si usted tiene constancia de que existe esa grabación. No, yo constancia en estos momentos no la tengo, yo tengo constancia de que esa grabación existía. Es decir, por tanto, usted sabe, insisto, usted tiene constancia de que esa grabación existía. Yo no le estoy diciendo si grabó usted. Le pregunto si es usted consciente de que existe una grabación en la que usted aparece hablando con el señor Rajoy acerca de la liquidación de la Caja B, que le entrega las dos últimas hojas de esa contabilidad y que él se gira y la destruye. Y es más, le da como cierta... le echa en cara que usted conserve esa documentación. Eso es así, y lo que le pregunto, ¿eso está grabado y usted sabe que está grabado? Sí, claro, está grabado. Vale, ¿y sabe usted quién puede tener esa grabación? No tengo ni la menor idea, salvo el señor que, como he dicho anteriormente, entró ilegalmente en el despacho donde se encontraba en el estudio de restauración, salvo que sea ese señor, lo desconozco, entiendo que es ese señor. Bien, y señor Bárcenas, le pregunto si en esa sala, en ese despacho del señor Rajoy estaba usted y el señor Rajoy, ¿quién pudo hacer la grabación si estaban solamente usted y él? Pues seguro que lo deduce usted con toda claridad. No, yo le pregunto su opinión. Mis deducciones, déjelas que ya las hago yo. Aplicando el sentido común, pues está claro que el señor Rajoy no se grabó, pues lo tuve que grabar yo, evidentemente. Vale. Por tanto, ¿grabó usted? Le pregunto, ¿grabó usted esa conversación? Esto es lo que sucedió. Señor Bárcenas, no le escucho. Eso es así. Usted, por tanto, grabó al señor Rajoy en esa conversación y destruyendo las dos últimas hojas de la contabilidad B del Partido Popular. Así es. Bien. Señor Bárcenas, ¿por qué entonces usted, en la declaración que hace al juez García Castellón, negó en un momento dado que usted tuviese ningún tipo de grabación, que usted hubiese grabado a nadie? Usted le dijo al señor García Castellón que no tenía usted, que usted nunca había grabado al señor Rajoy. Lo recuerdo perfectamente. Le dije que no había grabado porque yo no podía demostrar que había grabado. Cuando tuvimos conocimiento de que efectivamente el comisario en cuestión había entrado en el estudio y se había llevado documentación, a partir de ese momento ya tenía constancia de quién tenía lo que yo no tenía ya en ese momento. Esa es la explicación. Y de hecho, en mi siguiente declaración ante el señor García Castellón, rectifiqué mi declaración y dije que en aquella ocasión dije que no, pero lo dije por este motivo, porque yo no podía acreditarlo. Bien, señor Bárcenas, ¿grabó usted a alguna otra persona? ¿Grabó usted a María Dolores de Cospedal, por ejemplo, cuando con ella hablaba acerca de la financiación de las campañas del Partido Popular en Castilla-La Mancha? Ni a contestar a ninguna pregunta, como le he dicho antes. Señor Bárcenas, permítame unas últimas cuestiones. ¿Conoce usted de la existencia de una grabación del señor Lapuerta hablando de la financiación irregular del Partido Popular? No digo que la grabara usted, digo que si usted conoce de la existencia de esa grabación en la que el señor Lapuerta habla de la financiación irregular del Partido Popular.
Sí, sí, la conozco y la he oído. Eso lo he declarado también en el comienzo del juicio de papeles, en mi declaración. ¿Existe también alguna grabación que pudiera afectar al señor Arenas? Al señor Arenas no le afecta para nada. Es decir, no hay ninguna grabación que pudiera poner... no, me estoy refiriendo a la grabación de la que estamos hablando. No, yo me refiero a otra diferente. Existe la otra grabación. Los dos audios son esos, el de Javier Arenas y el de Mariano Rajoy. No hay más audios. Y en ese audio de Javier Arenas, ¿también Javier Arenas se ve comprometido por haber realizado algún tipo de cobro irregular, o en el que en esa grabación tanto Javier Arenas como usted hablan de la financiación irregular del Partido Popular? No, hablamos de un acta notarial que yo hice en su momento exclusivamente y de la que le doy una fotocopia. Y por tanto usted le da documentación al señor Arenas en la que se puede demostrar... No, un acta notarial, no documentación. Bien, un acta notarial. Señor Bárcenas, por ir terminando, porque mi tiempo creo que va concluyendo, sí quisiera preguntarle su opinión del papel que juega el señor Jorge Fernández Díaz, porque sin duda alguna una pieza clave de este entramado de la Kitchen es Sergio Ríos, pero la otra pieza clave es el que fuera ministro del Interior, el señor Jorge Fernández Díaz. Él ha declarado que él no tiene ningún interés, que él no se ve afectado ni por los papeles, los que se llaman y se conocen como papeles de Bárcenas, y que él no tiene ningún tipo de interés en haber participado y haber montado la operación Kitchen. Todos sabemos, y bueno, no hay más que ver los datos, que evidentemente el ministro del Interior tenía que estar al tanto de esta cuestión. Lo que le pregunto es, ¿por qué cree usted que el señor Jorge Fernández Díaz es partícipe de todo este entramado de la Kitchen? Bueno, no deja de ser una especulación, pero yo lo que sí tengo clarísimo es que el secretario de Estado de Interior es una persona con la que yo no he tenido ningún tipo de relación ni me conoce de nada, no puede tener un interés personal en ordenar unos seguimientos, una investigación de esas características sin contar con el respaldo de algún superior jerárquico. Vamos, no tengo ninguna duda. En eso, señor Bárcenas, coincidimos. Créame, soy de la misma opinión que usted, aunque como usted bien dice es una suposición. Lo que le pregunto es por qué cree usted que ese superior jerárquico adopta esta decisión, por qué monta la Kitchen, por qué le da el visto bueno a la Kitchen un señor como es el Jorge Fernández Díaz, que en principio no tendría nada que perder y no estaría cuestionado su labor ni su reputación a raíz de las informaciones que se publicaron con los papeles de Bárcenas, con sus papeles. Es decir, ¿por qué cree usted que el señor Jorge Fernández Díaz autoriza la Kitchen? Siguiendo con las suposiciones, yo entiendo que alguna persona de la que dependía el señor Fernández Díaz le trasladó su preocupación por la posible existencia de documentación y le hizo algún encargo, porque si no, no lo entiendo, ¿no? ¿¿Qué persona pudiera ser esa, señor Bárcenas? ¿Alguien que pudiera estar también en un superior jerárquico como para poder mandar a un ministro? Sí, la cúpula del Partido Popular, exclusivamente. Las personas no ocupaban la cúpula del Partido Popular. Bien, y Mariano Rajoy. ¿Usted cree que Mariano Rajoy, entendemos en la suposición, ¿no? Es decir, usted supone que fue Mariano Rajoy quien le pide al señor Jorge Fernández Díaz que haga lo posible para que a usted le puedan quitar toda aquella información que pudiera suponer un problema para el Partido Popular y para el señor Rajoy en particular? Es una suposición, pero así lo creo. Bien. Y señor Bárcenas, usted vivió un episodio bastante lamentable, créame, afortunadamente no ocurrió nada más, nada peor, que fue el secuestro de su familia, de su mujer, de su hijo. Entraron en su casa. ¿Usted cree, he leído en alguna de sus declaraciones, que esa entrada en su casa resultó un cuanto menos paradójica, ¿no? Que fueran a asistir a su mujer tras un secuestro y que allí aparecieran cerca de 40 policías y que le dieran un móvil a su mujer? ¿Le robaron algún tipo de información o de documentación de su domicilio? Ya sabemos que robaron documentación del estudio de su mujer, pero de su casa, ¿robaron algún tipo de documentación tras ese episodio, tras ese secuestro? No. En ese episodio lo que sucedió fue lo que ya es conocido, que fueron maniatados, que apuntaron a mi mujer con una pistola en la sien y que al final mi hijo consigue quitarse las bridas que tiene y conseguir que el señor se suelte la pistola y
¿Me oye? Sí, sí, perfectamente, señor Bárcenas. Por tanto, no le quitan ningún tipo de documentación en su casa, que era la pregunta que yo quería. Bueno, vamos, no lo sé, porque claro, en mi casa en aquella ocasión, cuando llega la policía, pues creo que hay por la casa moviéndose libremente 15 o 20 personas, ¿no? Pero bueno, que tengamos conocimiento, no, y además yo no soy consciente de que tuviese en aquellos momentos nada en mi casa. Señor Bárcenas, le voy a hacer una última cuestión ya para terminar, que la señora presidenta me está llamando la atención. Señor Bárcenas, usted ha declarado, de hecho, en el escrito que hace a la Fiscalía Anticorrupción, en la que muestra su disposición a colaborar, dice que el Partido Popular, bueno, que se comprometieron con usted a que su mujer, a que su esposa no entraría en prisión. Yo le pregunto, señor Bárcenas, ¿quién se comprometió con usted a que iban a tener un trato lo mejor posible con su esposa? Por ejemplo, le pregunto si usted le pidió a algún dirigente del Partido Popular, por ejemplo, que la entrada de su señora a declarar en la Audiencia Nacional fuera a través del garaje, evitando así el pasillo y el corrillo periodístico, si usted se lo pidió y si también pidió algún tipo de trato en la medida de lo posible para que su esposa se librara de prisión. Si eso lo pidió y si el Partido Popular se comprometió, algún dirigente del Partido Popular se comprometió a ello. Usted dice... Aunque no se lo crea, no pedí nada y no se comprometió nadie a nada en ese sentido con respecto a mi mujer. Son planteamientos generales de estrategia de defensa exclusivamente. Y con respecto a la entrada en la audiencia, pues no me importa contestarle, eso no afecta a esta pieza, pero la entrada en la audiencia efectivamente fue en un vehículo de la policía porque yo lo solicité a una persona que era la que de alguna forma actuaba en nombre mío cerca del señor Rajoy. ¿Nos puede usted decir, ya ha pasado el tiempo, señor Bárcenas, nos puede decir usted qué persona fue, a quién se lo pidió, quién hizo de mediación para que se lo trasladara al señor Rajoy, algo que vimos que finalmente se le concedió? Se concedió efectivamente, sí, don Alfredo Prada. Usted se lo pidió a él para que se lo trasladara al señor Rajoy. Su turno. Es por eso, termino ya, señor Bárcenas, ¿existe algún otro tipo de acuerdo? ¿Le ha pedido usted... ¿El Partido Popular le ha pedido a usted últimamente algún tipo de acuerdo más? Sabemos de los últimos acercamientos que ha habido con el abogado del Partido Popular a través de algún conocido de usted. ¿El Partido Popular le ha pedido últimamente algún tipo de acuerdo, de trato? En absoluto. Lo único que hubo, y no he sido yo el que ha dado los nombres, fueron ellos mismos los que se vieron por aludidos y pusieron de manifiesto que habían mantenido reuniones con un buen amigo mío. Esas reuniones empiezan en el mes de julio, mediados de julio del año 2016. Y tienen una intensidad mayor antes del comienzo del juicio, participa incluso alguna otra persona en esas conversaciones y se mantiene la relación prácticamente hasta la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la sentencia de instancia. Pero, insisto, en ningún momento se ha estado negociando nada a cambio, ha sido intercambio de información exclusivamente y en algún momento pues una estrategia común de defensa. Porque señor Bárcenas, entonces el señor Javier Iglesias Redondo, cuando va a visitarlo a usted a prisión, ¿qué es lo que le comenta? ¿Qué es lo que le dice? Pero es que eso es previo a la negociación de la que estamos hablando. Eso lo he dicho 20 veces. Cuando va el señor Iglesias a prisión es en el mes de julio del año 2013 y dice: Luis, ten cuidado con lo que vas a declarar y tal, porque tu mujer puede acabar en prisión. Eso es así, eso es cierto. Eso lo he dicho en repetidas ocasiones. Pero por tanto, señor Bárcenas, estaba encima de la mesa el que su mujer pudiera ir a prisión. Por eso entiendo que la pregunta que le hacía al inicio. Bien, pero yo no me di por enterado y lo que quiero decir es que en ningún momento, ni por parte mía ni de la persona que en nombre mío ha estado hablando con los interlocutores del PP, ha hecho mención al tema de mi mujer, porque entendíamos con base jurídica que mi mujer no debía tener ningún problema. No ha sido así, pero bueno. Nada, muchísimas gracias. Gracias, presidenta.